Buenas, mi nombre es Edgar Tovar, vengo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el municipio Girardot, estado Aragua, eh, donde les voy a disertar hoy sobre el gerente público educativo y su liderazgo post pandemia. En primer lugar debemos definir lo que es el liderazgo en una institución educativa. Según Ordóñez, en el 2003, él señala que el gerente educativo engloba a una serie de actores, los profesores, padres representantes y a los estudiantes, el cual debe tener una característica fundamental, debe ser democrático, animador, inspirador, debe ser armónico con su entorno laboral y una persona bastante equilibrada a fin de resolver los conflictos que se presentan. Ahora bien, es importante, y no está dicho en esta definición, lo agrego yo, tener en cuenta dos elementos fundamentales. El grupo efectivo de profesores, el gerente educativo y el estudiante están radicados en un espacio geográfico que llamaremos punto, y ese punto es la escuela, el liceo, la institución educativa. Pero este punto está situado en un ambiente mucho más extenso donde conviven los estudiantes con sus padres o representantes, y entonces esa es la comunidad la cual está influenciada por el producto que sale de esa institución. Entonces, el gerente educativo tiene que ver con la calidad de ese estudiante. Por eso que Farra y Lajera en el 2002 hablan sobre el liderazgo directivo como una tarea distinguida por la fijación de normas, la organización del trabajo y la concentración en las metas. O sea, siendo, como quien dice, una experiencia eficaz en mantener el grupo concentrado en una misión. Posteriormente, Annie Quintero habla sobre el liderazgo directivo como uno de los factores que hacen posible la educación de calidad. Si ese directivo tiene además unas características de liderazgo efectivo, asertivo, democrático, participativo, donde se involucre no solamente al personal docente, sino a los estudiantes, al personal obrero, inclusive a la comunidad, entonces esa educación será de calidad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona o cómo se integra esta escuela con la comunidad? Bueno, el liderazgo del director hace que se gestionen tareas en función del logro de los objetivos programáticos dentro de la institución. Esto hace que exista una integración sistemática de todos los actores conjuntamente con el ambiente. Y se presenta un binomio, porque cuando empieza a interrelacionarse con la comunidad, hay un binomio entre la institución educativa y la comunidad. ¿En función de qué? En función de transformar. Ahora bien, hay que ver qué tipo de transformación, porque se supone que la transformación que se busca en el Estado liberal burgués simplemente es reproducir al individuo que vaya a ser parte de la maquinaria social que sustenta ese sistema. Mientras que desde otro punto de vista, como lo señalaba Pablo Freire, la transformación social tiene que ver con la transformación de ese sistema en un sistema educativo que sea liberador del pensamiento, de la acción. Por eso es que desde el gerente educativo hay que buscar la transformación desde su discurso. Se señala cuáles son las estructuras de las sociedades en función de que el que recibe esa información esté claro cuáles son las relaciones de poder y dominación existentes en esa sociedad. Estas relaciones tienen una serie de contradicciones que hacen que se generen conflictos constantemente, y estos conflictos hace que la persona
que tiene una educación liberadora empiece a tener una visión crítica donde la lógica del todo social es efectiva. Entonces es posible que esa persona pueda aplicar una acción política transformadora. Ahora bien, vamos a dejar un momento hasta ahí esos elementos y vamos a estudiar un poco la crisis del Estado liberal burgués. El estado de bienestar sostenido desde posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha actual ha tenido una serie de crisis, una crisis continua de lo que llamó Emmanuel Wallerstein del sistema mundo. Inclusive puedo señalarle que él en su conferencia señala que la economía mundo se desarrolla con tanto, pero tanto éxito que se está autodestruyendo. Ahí vemos cómo el éxito del capitalismo origina el cambio climático y es algo que es obvio para todos los habitantes de este planeta. Ahora bien, a esa serie de crisis provocadas por el mismo capitalismo se le suma la aparición del COVID-19. Entonces, este COVID-19 trae una crisis bastante severa al sistema del modelo de Estado que actualmente es imperante en el mundo. Ahora bien, la estructura social comprende los elementos fundamentales de la sociedad, como las formas de propiedad, el sistema educativo, el modelo de Estado, entre otros. Estoy colocando estos elementos solamente, hay otros elementos adicionales, pero nos interesan por lo menos esto para hacer énfasis en algunas cosas. Estos elementos de estructura social se dan en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, esas relaciones determinan una realidad social, y esa realidad social es la que Pablo Freire sostenía que era capaz de modificarse a través de una educación liberadora. Entonces, la coyuntura, por tanto, es entender que la realidad social es un conjunto articulado de fenómenos, de prácticas, de acciones, que nuestra acción diaria, cotidiana, sostiene. Entonces, hay otro elemento que es bueno resaltar, que la existencia de esas contradicciones existentes en esas relaciones del día a día son las que nosotros necesitamos transformar. O sea, estas estructuras que nosotros vemos comúnmente son las estructuras que sostienen al Estado liberal burgués burocrático. O sea, la educación que forma a los estudiantes ahí es simplemente para sostener ese tipo de Estado. Entonces, a raíz de la aparición de la pandemia, nosotros debemos buscar ese proceso de transformación social. Entonces, fíjense bien, cuando hacemos un análisis de coyuntura, nosotros vemos que hay una serie de protagonistas, en este caso los gerentes públicos educativos, quienes buscan implantar un proyecto de transformación social, pero hacia ¿cuál es el proyecto de transformación social? En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, es la transformación hacia el Estado comunal. Y justamente estos elementos de liderazgo en el sistema educativo de los gerentes públicos pueden ayudar a realizarlo, puesto que el COVID-19, la irrupción de esta pandemia como acontecimiento, es una coyuntura que ha de ser aprovechada por los diferentes protagonistas en esta situación en la que se desenvuelve la comunidad. Entonces hay algunos protagonistas, hay como los que son los gerentes, los ayudantes, que son en este caso serían los ayudantes,
quienes se oponen a la generación de cambio serían los miembros del Estado liberal burgués que de una u otra manera evitan la implantación o la transformación hacia ese Estado comunal. Entonces, y por supuesto el destinatario es la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, hay que hacer énfasis que en la estructura del Estado burgués se han mostrado incapaces de impedir, por ejemplo, el avance de la enfermedad, el incremento de la mortandad, la crisis económica, la falta de respuesta y apoyo social a la población, esas contradicciones sociales, institucionales, se han agudizado en la presencia de esta pandemia. Entonces, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de tener un Estado, la estructura de un Estado burocrático liberal, se ha logrado mantener a raya esta pandemia. ¿Por qué? Porque han surgido políticas públicas de orden social, pero que podían ser de mejor aplicación si no existiera este Estado liberal burgués. Entonces, el desempeño de las medidas contra la pandemia pueden ser también la vía de lograr la transformación del Estado. Entonces, por supuesto que el análisis de coyuntura de la gerencia pública nos indica que a raíz de la pandemia la relación entre estudiantes, representantes, padres y los gerentes educativos ha cambiado, puesto que ellos han tenido que echar mano de las tecnologías de información y comunicación para mantener la educación. Y eso es un factor fundamental, porque ese incremento en la interrelación entre los educadores, los estudiantes y la comunidad hacen que las políticas de punto y círculo ideadas por el comandante Chávez puedan aplicarse en función de lograr esa transformación. Es necesario señalar que la estructura, o mejor dicho, el análisis de coyuntura del sistema educativo nos ayuda a conocer lo articulado de la realidad social con lo que buscamos transformar. Y eso es un buen punto a desarrollar en función de poder establecer ese estado de bienestar social que tanto buscamos. Por último, he de señalar una frase que la acuñó el comandante presidente Hugo Chávez Frías, en la cual él señalaba que es el pueblo el que decide, es la comunidad la que decide, no somos nosotros, no es Chávez el que va a decidir, en este caso Chávez como gobernante, son ustedes dirigiéndose al pueblo quienes deciden, es el poder popular, es la democracia directa a través de las asambleas populares. Y por eso, en definitiva, señaló que había que buscar la vía de establecer la comuna o nada. Muchas gracias, les habló Edgar Tobar, hasta la próxima conferencia donde podamos interactuar.